Señora presidenta, señorías, señor candidato a la presidencia del Gobierno. Intervengo en nombre del Partido Socialista Obrero Español. Lo hago en representación de una organización que nació a finales del siglo XIX y que tiene 137 años de historia al servicio de España y de los españoles. Les hablo en nombre de un partido fundamental para traer las libertades, consolidar la democracia y modernizar un país que vivía ajeno a Europa. La historia de la libertad y de la democracia en España no se explica sin el Partido Socialista Obrero Español. Pero lo más importante es que la pequeña historia de millones de hombres y mujeres tampoco se explica sin las políticas socialistas y sin los gobiernos socialistas. Un partido imprescindible para hacer realidad las aspiraciones, las ilusiones y demandas de justicia y bienestar de los españoles. Los socialistas estamos hoy aquí para cumplir con un deber que asumimos con convicción, el deber de que acabe el tiempo de la política de los partidos y empiece el tiempo de la política para los ciudadanos y las ciudadanas. Todos los partidos somos responsables de la etapa de bloqueo institucional vivido en el último año, todos. Pero hoy todos los ciudadanos van a ver que los socialistas somos los responsables de poner fin a esta situación, a este bloqueo, a esta parálisis. Y lo hacemos por coherencia, porque ha sido siempre nuestro compromiso con España y con la democracia. Siempre que España y la democracia nos han necesitado, nosotros los socialistas hemos estado ahí, en nuestro sitio. Mire, señor candidato, no es una crítica personal y además es sobradamente conocida. Señor Rajoy, usted no nos gusta como presidente del Gobierno, porque no nos gustan sus políticas, pero sí nos gusta este país. Y nos gusta la democracia que tenemos, y nos gusta lo que hemos conseguido juntos, y pensamos que hoy España nos necesita. No podemos ni queremos permitir que los serios problemas que padecen los ciudadanos estén bloqueados por el puro egoísmo, por el egoísmo de ningún partido. Han sido 312 días de Gobierno en funciones, 2 elecciones generales en el plazo de 6 meses, 2 sesiones de investidura fallidas con 2 candidatos de distintos partidos. Pero lo peor es que el año transcurrido desde entonces ha supuesto la prórroga de las políticas que ustedes iniciaron en diciembre de 2011. Hombres y mujeres con caras concretas, con nombres y apellidos de todas las edades, han visto como la mera prolongación de sus decisiones, tomadas durante 4 años, les mantenían en una situación insoportable. En primer lugar, a los 4.300.000 desempleados y a los millones de españoles en riesgo de pobreza. Hoy son más que hace un año los desempleados sin cobertura, de los que usted no dijo nada ayer. Son más que hace un año los pensionistas a los que se exigen copagos farmacéuticos, de lo que usted no dijo nada ayer, señor Rajoy. O los enfermos en lista de espera, de los que usted ayer no dijo nada, señor Rajoy. Hoy son más que hace un año los trabajadores en situación de precariedad, con menos salario y con una jornada impuesta unilateralmente por los empresarios, y usted tampoco se refirió a ellos ayer. Son más que hace un año los jóvenes obligados a dejar sus estudios universitarios por el efecto acumulado de la reducción de las becas y de su cuantía y por el coste insoportable de muchas matrículas para muchas familias. Y usted tampoco se acordó de ellos ayer, señor Rajoy. A nuestro juicio, estas situaciones son el efecto de las decisiones de un Gobierno presidido por usted, señor candidato, y eso ni podemos ni queremos olvidarlo. En términos institucionales, el último año de bloqueo político ha dañado el funcionamiento normal del Estado y de este mismo Congreso de los Diputados, porque el Gobierno se ha negado al control parlamentario. Han sido meses de una Administración paralizada, sin decisiones políticas de fondo y de ausencia radical, salvo en este último mes, de diálogo con las comunidades autónomas. Otro año en el que se ha dejado correr la riada del alejamiento entre Cataluña y el resto de España sin otra iniciativa que el recurso a los tribunales, por otra parte legítimo y obligado. Tanto en las elecciones de diciembre como en las de junio, nosotros fuimos la segunda fuerza política. Ustedes ganaron las elecciones, reconocimos su victoria, señor Rajoy, y dijimos que era su tiempo. Sin embargo, en enero, usted rechazó asumir el encargo que le había planteado el jefe del Estado. A nosotros nos pareció irresponsable, pero usted en alguna ocasión se ha mostrado orgulloso de esa decisión. Afortunadamente, tras esa dejación de sus responsabilidades, Pedro Sánchez, de forma valiente y responsable, asumió el encargo de intentar formar gobierno. Y lo hizo con todas sus consecuencias, sabiendo de antemano
la dificultad profunda de aquella misión. El pacto que suscribimos para formar un gobierno reformista y de progreso no sirvió para superar la investidura. Tuvo en contra la coincidencia del Partido Popular y de Podemos, que pensaron que cualquier cosa era mejor que darle la presidencia del Gobierno al candidato socialista, a un socialista. Creo sinceramente que para algunos la cuestión no era el contenido ni del acuerdo que habíamos firmado, ni de nuestro programa electoral, ni del programa del Gobierno. La cuestión era la aversión a que un socialista encabezase el Gobierno de España. Como dijimos entonces, no esperábamos otra cosa que un no del Partido Popular. Era lo coherente con su condición de principal alternativa, antagonista al Partido Socialista. Pero si hoy estamos aquí es también porque Podemos sumó sus votos al Partido Popular para impedir la andadura de un gobierno presidido por un socialista. Y eso no va a ser fácil olvidarlo. Y eso no se va a borrar. Y eso lo van a recordar millones de ciudadanos durante muchísimos años. Miren, señorías, yo sé que esto duele, y duele recordarlo, sobre todo para aquellos que van de héroes de la izquierda, pero impiden que hoy haya un presidente de la izquierda al frente del Gobierno de España. Aquel habría sido un gobierno de cambio social, económico, fiscal, político, institucional, si me apura, incluso, señor Rajoy, de cambio moral y de forma de gobernar. Podría haber sido un gobierno reformista y de progreso, destinado a darle la vuelta a las políticas mantenidas por la derecha. Pero algunos optaron por no apoyar a un gobierno que abría las puertas a recuperar derechos, deshacer recortes, suprimir privilegios y perseguir la corrupción. Tan necesario perseguir la corrupción. Creo que se hizo por intereses partidarios y con el objetivo de celebrar unas nuevas elecciones y, sobre todo, de ganar al Partido Socialista Obrero Español. Pero no lo lograron. No nos ganaron ni sumando las siglas de muchos partidos. Eso sí, desgraciadamente, la izquierda retrocedió en esta Cámara y los únicos que se beneficiaron de esa repetición de elecciones fue el Partido Popular. Tras las elecciones de junio y fracasado su primer intento, señor Rajoy, de investidura, estuvimos dispuestos de nuevo a asumir la presentación de una alternativa política que supusiese el desbloqueo y la constitución de un gobierno. Tampoco entonces fue posible. Porque el único gobierno posible, uno del Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos y de Podemos, no podía hacerse realidad por los vetos entre estas formaciones, y el resto de las combinaciones no eran deseables para la estabilidad del Gobierno de España. Lo digo abiertamente, no creemos que se pueda gobernar España con los votos de quienes en este momento quieren separarse de España. Mi grupo ha expresado en esta Cámara en múltiples ocasiones su voluntad de dialogar con todos los grupos parlamentarios para resolver los graves problemas territoriales que hay en este país. También con los grupos que se declaran abiertamente independentistas o que han llegado a la independencia hace tan solo unos años. Claro que sí, dialogar hasta la saciedad. Hemos dicho incluso que el diálogo debe llegar hasta la reforma parcial de nuestra Constitución para que en ese proceso de revisión nuestro modelo sea un modelo con una perspectiva federal. Pero una cosa es dialogar y buscar acuerdos y otra muy distinta es gobernar e iniciar una legislatura con los apoyos de quienes han puesto plazo a un referéndum de autodeterminación. La consecuencia de 2 investiduras fallidas es que este debate se celebra tan solo 4 días cuando termina el plazo para la elección de un candidato a la presidencia del Gobierno. Por lo tanto, está objetivamente limitado el debate entre 2 únicas opciones: o dar paso a la convocatoria de unas terceras elecciones o desbloquear la situación. Lo que irremediablemente supone, y quiero hablar muy claro, permitir la investidura del señor Rajoy, que nosotros nunca hemos deseado, mediante la abstención. Esto es lo que podemos hacer y no otra cosa, o abstención o elecciones. Hoy ya no valen los brindis al sol en favor de una mayoría distinta que una y otra vez se ha negado con los hechos y con las actitudes. No engañemos a nadie. Las alternativas de la Cámara se han reducido a resolver la disyuntiva o abstención o elecciones. Sin embargo, señor Rajoy, las razones que insistentemente hemos recordado durante estos 10 interminables meses para no confiar en usted siguen absolutamente vivas.
sobre todo después de escucharle ayer por la tarde. Son razones que hablan de recortes, limitación de derechos, pasividad frente a la pobreza o la desigualdad, insensibilidad, falta de reacción ante la corrupción o inmovilidad política. Razones que recuerdan el olvido de los trabajadores que, con su reforma laboral, viven en la precariedad, sin derechos y sin la protección de la negociación colectiva. Olvido también de los pensionistas, de los enfermos sin tratamiento, de los dependientes sin ayudas, de los becarios sin recurso, de los jóvenes forzados a emigrar o de los investigadores abandonados a su suerte y que tienen que irse de España. Razones que constatan la falta de compromiso con la auténtica igualdad entre mujeres y hombres y la escasa convicción a la hora de desarrollar una política integral contra la violencia de género con medios suficientes o su permanente amenaza al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Razones que guardan relación con un sistema fiscal cuya desigualdad usted ha favorecido, gravando injustamente a las rentas del trabajo frente a las del capital o la riqueza, y también castigando el acceso a la cultura, amparando el fraude mediante las amnistías vergonzosas o sobreviviendo a costa de esquilmar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Razones que tienen que ver con la voluntad de mantener indultos vergonzosos, aforamientos no justificados, restricciones de derechos, obstáculos al acceso a la justicia o abandono de la justicia universal, de la jurisdicción universal en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Razones que siguen teniendo presente señor Rajoy, yo no vi, no oí y nada tengo que decir ante los casos de corrupción que han afectado y siguen afectando gravemente a su partido, señor Rajoy. Mire, no insistiré mucho en esto, pero es financiación ilegal, es obstrucción a la justicia, es responsabilidades políticas que no se han asumido. Y ayer usted dijo que nadie puede presumir de infalibilidad. Pero, señor Rajoy, ¿qué tiene que ver la infalibilidad con intentar anular el juicio de la Gürtel? ¿Qué tiene que ver la infalibilidad con que su representación procesal haya intentado anular un juicio en el que están implicados muchísimos altos cargos de su partido? Yo se lo digo, no tiene nada que ver, señor Rajoy. Razones que se basan en un espeso silencio ante el deterioro de nuestra convivencia, pasividad ante el riesgo cierto de una crisis del Estado, un triste papel secundario en una Unión Europea cada vez más encerrada en sí mismo y de la que usted ayer no habló cuando necesita muchas reformas, reformas profundas para gobernar la globalización que nos afecta. Razones que denuncian la tibieza con la que el Gobierno ha afrontado el compromiso de acogida de refugiados que huyen de la guerra o de los inmigrantes que vienen a España y quieren integrarse, o el desapego a la hora de defender y promocionar los derechos humanos. De nuevo, ni una sola palabra sobre derechos humanos en su intervención. Después de enumerar todas esas razones, le adelanto que nuestra voluntad es darle la vuelta a estas políticas, haciendo valer la composición de la Cámara para cambiarlas. Y que su actitud, creo que psicológicamente no es la adecuada, aunque sí, usted lo dice. Usted dice, ofrezco diálogo. No, señor Rajoy, no es que usted ofrezca el diálogo, es que el diálogo se impone, es que el diálogo es absolutamente necesario, es que sin diálogo usted no puede sacar adelante la tarea de gobierno. Usted ayer decía, le remito al diario de sesiones para ver cuál es el programa con el que me presento. Y a mí me parece bien. Es una cuestión de economía procesal, podemos leer el diario de sesiones. Pero también es otro error. Es que el programa del mes de agosto usted solo lo podrá llevar a cabo, el que se presentó en el mes de agosto, usted solo lo podrá llevar a cabo si esta Cámara decide que lo lleve a cabo. Porque esa puede ser su voluntad. Pero usted el sábado va a tener 170 apoyos. Y, por lo tanto, solo podrá llevar a cabo ese programa, el que usted presentó en el mes de agosto, si busca apoyos suficientes. También tenemos otro tipo de razones, que son las razones que no aluden a sus políticas, sino a la forma que usted ha ejercido la presidencia del Gobierno y que ustedes han ejercido la labor parlamentaria, el ejercicio del poder. Y los 10 meses de su actuación como Gobierno en funciones no nos han hecho cambiar de opinión, sino más bien reafirmarnos en la misma. ¿Por qué se ha afianzado la desconfianza, señorías? Porque usted ha reclamado su derecho exclusivo a formar un Gobierno por ser el partido más votado en un sistema parlamentario, y eso no es así, señor Rajoy. Porque su primer reconocimiento de que no podrá cumplir compromisos electorales, de que tendrá que revisar leyes y decisiones aprobadas en los últimos años solo por ustedes,
de que se verá obligado a pactar día a día, ha tardado en hacerlo 308 días. Fue el viernes pasado y fue desde Bruselas. Lo reconoció allí. Aquí ya en esta tribuna ayer se desdijo un poco, porque fíjese, dijo usted casi textualmente, perseverar en la política económica y no dar marcha atrás en las reformas que se han aprobado. Ese es el problema, señor Rajoy, que la perseveración en esas políticas ha causado muchísimo sufrimiento y que nosotros no vamos a consentir que se perseveren en esas políticas. Esa es la cuestión, la perseveración en lo que ha pasado en los últimos 4 años. Por eso se lo repito, señor Rajoy, con toda claridad, usted no tiene ni nuestra confianza ni nuestro apoyo, máxime después de haberle escuchado ayer por la tarde. Y para dar testimonio de ello, el Grupo Socialista va a votar hoy no, un claro no a su investidura. Será la expresión de que todos los socialistas españoles consideramos que usted no es el presidente del Gobierno que España necesita. Como he dicho, nos sobran las razones para no confiar en usted, pero no hay razón para mantener el bloqueo político y llevar a los españoles a unas terceras elecciones. Porque los socialistas también sabemos que ustedes tienen tras de sí 8 millones de conciudadanos que les han apoyado, 137 diputados y diputadas, un acuerdo con Ciudadanos y con Coalición Canaria que les proporciona 170 votos en esta Cámara. Y con estos datos también sabemos que si los socialistas votamos no el próximo sábado, vamos a elecciones obligadas, porque los grupos con los que los socialistas estaríamos dispuestos a llegar a acuerdos no quieren llegar a acuerdos. Por eso nos vamos a abstener en la votación del próximo sábado, para evitar unas terceras elecciones que los españoles no merecen. Este país no merece unas nuevas elecciones para tranquilizar ninguna conciencia. Esa creemos que es nuestra obligación. En primer lugar, con el interés de los ciudadanos y también con las instituciones y con nuestra democracia. Para nosotros, señorías, esta está siendo una decisión cuya dificultad no creo necesario exagerar desde esta tribuna. En estos meses, muchos socialistas hemos defendido con convicción un voto negativo al candidato del Partido Popular. Con convicción, muchos socialistas defendemos una abstención ante la candidatura del señor Rajoy como único medio para evitar nuevas elecciones. Todos los que hemos defendido una u otra opción éramos socialistas. Lo defendimos como socialistas y seguimos siendo socialistas. Señorías, todos deberíamos tener claro el desastre que suponen unas terceras elecciones. En las segundas, en las del mes de junio, ya votaron 1 millón de ciudadanos menos que en las de diciembre. La participación en estas últimas elecciones es la más baja de la historia, 66,48%. Esto significa desafección, esto significa alejamiento, significa hartura de todos nosotros, por cierto. También así lo que dictan los datos del CIS. En diciembre del 2005, los ciudadanos que calificaban la situación como buena o muy buena eran el 6% y actualmente es el 1%. En diciembre del 2015, los ciudadanos que calificaban la situación como mala o muy mala eran el 63%. Ahora son el 87,1%. Es evidente que unas terceras elecciones significarían una vuelta de tuerca en la misma dirección y con ello más desafección hacia unas instituciones necesitadas de ganar afecto y recuperar credibilidad. A los ciudadanos ya les hemos dicho 2 veces que se habían equivocado en su voto y al menos hasta hoy estábamos dispuestos a pedirles que volviesen a votar para ver si esta vez su voto coincidía con las aspiraciones electorales de cada uno de nosotros. Pero de verdad, ¿alguien cree que ir a votar por tercera vez en un año no tiene consecuencias sobre la fortaleza de nuestras instituciones, sobre la credibilidad de esta Cámara? Pues yo les digo que sí, que fragiliza nuestro sistema democrático, que cuestiona la utilidad de las instituciones, que debilita nuestra imagen y nuestro peso en el mundo. Claro que tiene consecuencias prolongar 4 o 6 meses más el ejercicio de un Gobierno en funciones que no puede atender a las necesidades básicas del funcionamiento de un Estado. Desde luego que tienen consecuencias unas nuevas elecciones. ¿Quién nos garantiza que después de esas nuevas elecciones no hay unas cuartas? ¿Y por qué no unas quintas? ¿Seguiremos así hasta que alguien consiga los objetivos electorales que se ha marcado? Miren, no es un argumento retórico, lo utilicé en mi intervención en el debate de investidura del mes de marzo. Lo que las elecciones de diciembre
y de junio ha puesto de relieve es que los españoles de hoy no están dispuestos a dar mayorías aplastantes o destacadas de unos frente a otros y, en consecuencia, que el tiempo de las mayorías absolutas se ha ido para no volver, seguramente por una temporada muy grande, quizás para siempre. Y lo coherente con esa situación, con esa afirmación, es adoptar decisiones que traduzcan en respuestas concretas lo que los ciudadanos han expresado en las urnas. Y en el día de hoy, esto se traduce en impedir nuevas elecciones y poder posibilitar una investidura. Sí. Mire, si su investidura se produce, señor Rajoy, este Parlamento va a vivir una transformación intensa. Ya no será el acompañante más o menos dócil de la actuación y las decisiones de su Gobierno. No. Se convertirá en el árbitro real de la política en España. Será aquí donde finalmente se decida, como nunca se había hecho hasta ahora, la trayectoria del país. Usted se encontrará a partir del lunes al frente de un Gobierno en minoría parlamentaria. Ya no dominará el Parlamento a su antojo. Lo que triunfará será una mayoría de la que usted carece y que, ya le adelanto, en muchas ocasiones se articulará en torno al Grupo Parlamentario Socialista. Tendrá que discutir y pactar todo cuanto traiga la Cámara, si es que quiere aprobarlo. No va a resultar fácil, señor Rajoy, porque para hacerlo posiblemente tendrá usted que dejar de ser Rajoy. Me explico. Más vale que deje usted de actuar como nos tiene acostumbrados. Ayer lo dijo, lo que no sé si está dispuesto a aplicarlo. No se equivoque, la investidura la conseguirá el sábado. La gobernabilidad dependerá de su voluntad de buscar acuerdos en la Cámara. Y la estabilidad estará condicionada por su capacidad para no quedarse aislado y frente a todos, que es lo que le ha pasado en los últimos 4 años. Ayer habló usted de estabilidad presupuestaria y dijo, el Gobierno está obligado a cumplirlo y la Cámara a respetarlo. Y yo le digo, es el Gobierno, a partir de ahora, el que está muy obligado a respetar a la Cámara cuando traiga cualquier ley, sea el techo de gasto o sean los presupuestos, si es que usted los trae, que ya le adelanto que es muy difícil, señor Rajoy, que nosotros apoyemos esos presupuestos. No los conocemos, pero si son la continuidad de los presupuestos que usted ha venido trayendo durante 4 años, no tendrá el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a esos presupuestos. Mire, nuestra abstención le permitirá a usted formar Gobierno, pero no es un apoyo ni a su Gobierno ni a sus políticas. Usted, señor candidato, y ustedes, señoras y señores del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, no van a tener nuestro apoyo para llevar adelante su programa electoral, para imponer sus recetas ideológicas, para cumplir compromisos electorales que solo benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría, ni para satisfacer a los sectores más recalcitrantes de su partido o de su electorado. Tendrán que conseguir la gobernabilidad en esta Cámara semana a semana, votación tras votación. Y usted, señor Rajoy, tendrá que defender la estabilidad del Gobierno de España con instrumentos insólitos hasta ahora para usted por falta de práctica, por falta de uso. Diálogo, negociación, cesiones, acuerdo y pacto. Y esa maquinaria la tendrá que engasar rápidamente, porque ya hemos visto en las últimas semanas que no están acostumbrados a eso. Nosotros vamos a ejercer, desde el mismo momento en que se produzca la investidura, el papel que nos han encomendado los ciudadanos, que es el de la oposición, el del primer partido de la oposición. Buscaremos desde el inicio de la legislatura las mayorías necesarias para mejorar y recuperar la cohesión social, la cohesión territorial y para mejorar y recuperar la salud de nuestra democracia y de nuestras instituciones. En concreto, propondremos crear un ingreso mínimo vital para las familias sin recursos, suprimir las reválidas e impulsar un pacto de Estado por la educación que derogue la LOMCE. Me voy a detener en esto un momento, señor Rajoy. Usted ayer ofreció un pacto educativo y nos dio un plazo de 6 meses. Pero ayer cientos de miles de estudiantes y de familias salieron a las calles y plazas de toda España en contra de las reválidas. Y yo creo que usted tiene que escuchar ese clamor como lo tiene que escuchar toda la Cámara. Y, por lo tanto, señor Rajoy, de acuerdo al diálogo para ese pacto. Por cierto, votaron en contra de una comisión para la creación y para el diálogo en ese pacto antes de ayer en el Senado, propuesta por Ciudadanos, no por el Grupo Socialista. Pero miren, antes de empezar esos trabajos, antes de llegar a esos 6 meses de trabajo para un pacto educativo que derogue la LOMCE, que es lo que nosotros proponemos, señor presidente, paralicen las reválidas. Comprométase hoy, comprométase ya
a paralizar las reválidas. Proponemos, señor Rajoy, reconocer el derecho efectivo al subsidio por desempleo a los trabajadores maduros con cargas familiares y a los parados de larga duración mayores de 52 años. Reducir el IVA cultural. Ha estado castigada la industria cultural durante todos estos años, señor presidente. Suprimir el copago farmacéutico que ustedes aprobaron para pensionistas y enfermos crónicos. Aprobar una ley de igualdad salarial de mujeres y hombres que también reconozca a todas las trabajadoras, en el momento de su jubilación, un bonus de 2 años de cotización por cada hijo. Impulsar un gran pacto de Estado contra la violencia de género. Aprobar un permiso de paternidad como derecho autónomo intransferible y de igual duración que el de maternidad. Aprobar una ley de igualdad de trato y no discriminación y una ley de muerte digna. Prohibir los indultos para delitos relacionados con la corrupción. Crear una comisión de investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular, que ustedes han pactado con Ciudadanos, pero que nosotros tenemos registrado en esta Cámara con anterioridad. Y poner en marcha, señorías, la comisión de investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior, que ya está aprobada. Derogar las normas restrictivas de derechos y libertades públicas, garantizar la independencia y la neutralidad de Radio Televisión Española y de la agencia EFE y la viabilidad y la calidad de ese servicio público. Reformar el sistema de nombramientos para los órganos constitucionales y los organismos reguladores para evitar su condicionamiento por los partidos políticos y garantizar su neutralidad. Junto a esas iniciativas, y conforme a lo que hemos acordado nosotros este fin de semana en el Comité Federal de nuestro partido, promovemos, le instamos al inicio inmediato de una fase de diálogo social para la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores y la derogación de la reforma laboral. Usted ayer habló de esto y me parece bien, pero vamos a concretar más, porque ese diálogo social tiene que empezar por 2 cosas, señor presidente y señora ministra en funciones. Por una subida del salario mínimo y por el reequilibrio de los pesos de las partes en la negociación colectiva, absolutamente fundamental, porque ustedes volaron por los aires la negociación colectiva durante la reforma laboral. La labor de oposición no nos impedirá nunca lo ha hecho, buscar acuerdos en las iniciativas que el Gobierno presente, ni ofrecer consensos en políticas de Estado, ni colaborar para el mejor cumplimiento de los compromisos que el Gobierno haya asumido en nombre de España y que nos vinculan a todos los españoles. Eso sí, buscando el reparto de su coste para que no se castigue a los mismos de siempre, a los perdedores de la crisis, a los que ya han sufrido los peores embates de esta crisis, a las clases medias y a las empobrecidas y a los empobrecidos trabajadores. También nos empeñaremos prioritariamente en 3 objetivos. Los enumero. Primero, coincide con uno que usted dijo ayer, revitalizar el Pacto de Toledo para asegurar tanto la estabilidad financiera del sistema de la seguridad social como garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en unos años en los que usted reconoce que hay un crecimiento, es evidente el crecimiento efectivo. Pero también les digo, mediante un sistema de reparto y solidaridad y, por lo tanto, mediante un sistema de transferencia de rentas intergeneraciones. Segundo, la creación de una subcomisión parlamentaria para afrontar los serios desafíos presentes en la vertebración territorial de España, en particular con el objetivo de recuperar la normalidad institucional con Cataluña. Si ante la gravedad de la situación actual no actuamos con energía y determinación suficientes, el paso del tiempo y la sola aplicación de la ley no van a ayudar a resolver la situación. Construyamos en el marco constitucional un modelo sincero de reconocimiento y lealtades mutuas dentro de una nación con diversos sentimientos de pertenencia. Tercer objetivo, señor Rajoy. La adopción de las medidas necesarias para asegurar que nunca más las dificultades para la investidura de un nuevo presidente del Gobierno deban resolverse mediante la repetición de elecciones. Para ello propondremos de inmediato una reforma del artículo 99 de la Constitución, que, manteniendo el papel del jefe del Estado y el sistema de elección parlamentaria, acote temporalmente el proceso de investidura e introduzca mecanismos para asegurar la elección por mayoría del presidente del Gobierno. Señor Rajoy, salgamos de este debate. Salgamos de este debate el sábado tranquilizando a los ciudadanos sobre que esta situación que hemos vivido en los últimos 300 días en este país no se va a volver a repetir,
con independencia de la voluntad buena o mala de cada una de las fuerzas políticas contendientes. Y iniciemos también, en ese marco, en el marco de esa reforma constitucional, el estudio de una reforma en más profundidad para actualizar el catálogo de derechos, para reforzar algunos derechos, para cambiar el papel del Senado, para reformar la legislación electoral. Termino ya, señora presidenta. Dijo Unamuno que para tener muchas esperanzas hay que tener muchos recuerdos. Nosotros tenemos 137 años de historia y de recuerdos. Desde 1891 en las instituciones, desde 1910 en esta Cámara. 137 años de escribir páginas gloriosas, de muchos aciertos y también, cómo no, de algunos errores. Siempre nos hemos guiado por los mismos valores y principios y siempre hemos tenido claro que, como nos recuerda el carné que llevamos los socialistas, somos socialistas para amar, no para amar en silencio nuestras ideas, ni para recrearnos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes. Y eso es lo que nos proponemos hacer aquí las próximas semanas, los próximos meses y los próximos años. En las encrucijadas que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, los socialistas siempre supimos que la vieja alternativa entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad no conlleva que optar por la responsabilidad signifique renunciar a las convicciones y que asumir las propias condiciones no supone renunciar a la responsabilidad. Sobre todo la responsabilidad con las consecuencias directas de nuestras acciones para las personas concretas, para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Miren, no fue fácil, pero en 1979 nosotros renunciamos al marxismo, contra la opinión de una parte de la izquierda que nos acusó de traicionar nuestra ideología y a la clase trabajadora, pero el tiempo nos dio la razón. No fue fácil, pero emprendimos una reconversión industrial que modernizó este país y lo encarriló en la senda del progreso. Y de nuevo nos acusaron de traicionar a los trabajadores, pero el tiempo nos dio la razón. No fue fácil, pero afrontamos la sostenibilidad del sistema de pensiones y eso nos costó un enfrentamiento con el sindicato hermano y una huelga general que supuso un desgarro en el Grupo Parlamentario Socialista. De nuevo, la llamada izquierda pura nos acusó de gradualismo traidor, pero el tiempo nos dio la razón. No fue fácil mantener a España en la OTAN, porque tuvimos que desdecirnos de nuestros compromisos y porque ni la derecha de entonces ni la llamada izquierda auténtica nos ayudaron en aquella misión. Pero el tiempo nos enseñó que estar en esa alianza era determinante para que España cobrase peso y empezase a contar en el contexto internacional. ¿Alguien se imagina hoy a España fuera del Pacto Atlántico? El tiempo también nos dio la razón. No fue fácil proponer y firmar los dos últimos pactos contra el terrorismo, porque muchos no entendían que después de la utilización de esta lacra nosotros asumiésemos la responsabilidad de orillar el terrorismo como elemento de confrontación partidista y aceptásemos que es el Gobierno y solo el Gobierno quien dirige la política antiterrorista. De nuevo, algunos, hace 15 años y hace escasamente un año y medio, nos acusaron de entregarnos a la derecha, pero el tiempo nos dio la razón y hoy casi todos estamos en ese pacto. Nunca le fue fácil al Partido Socialista tomar decisiones de naturaleza compleja. Siempre escuchamos las mismas descalificaciones y amenazas y casualmente siempre provenientes de los mismos sectores. Pero el tiempo nos dio la razón. Porque liderar un país y un proyecto es mucho más que ponerse detrás de una pancarta. Por cierto, también liderar la oposición es mucho más que ponerse detrás de una pancarta. Por eso precisamente nuestra abstención será un ejercicio de responsabilidad. Para que España funcione y las instituciones democráticas no se muestren impotentes ante unos ciudadanos que esperan nuestras respuestas y que expresaron su voluntad en 2 ocasiones. Pero con nuestro voto negativo en la sesión de hoy y nuestra abstención en la sesión del sábado, vamos a empezar a trabajar para construir una alternativa mayoritaria como Partido Socialista, para en el futuro ser mayoría en esta Cámara. Mientras tanto, haremos valer con nuestros votos políticas justas, sociales y modernizadoras. Pero no se equivoquen ustedes. Nuestra abstención no es resignación. Es un nuevo comienzo para construir una alternativa mayoritaria que sea el camino más seguro para gobernar y para cambiar España. Hasta ese momento ejerceremos nuestro papel de oposición firme y constructiva al servicio de nuestro país y de nuestros principios centenarios. Termino ya. Cuando muchos militantes del Partido Socialista Obrero Español
millones de votantes socialistas, millones de ciudadanos que se sienten progresistas y la sociedad en general viven días y semanas de zozobra, queremos mandarles un mensaje de confianza. Mantendremos lo que nuestra historia nos ha enseñado. Seremos fieles a nuestros valores y nuestras responsabilidades. Antepondremos las necesidades de nuestros conciudadanos a cualquier interés de partido. Conservaremos nuestro sentido profundo de servicio a los ciudadanos, porque ellos son nuestra fuerza y ellos son nuestro destino. Muchas gracias.